Nos disponemos a celebrar la Semana Santa comenzando con su pórtico, el Domingo de Ramos. Bienvenidos, hermanos, como cada semana, a estas reflexiones bíblicas. El Domingo de Ramos, como todos sabéis, celebramos la entrada triunfal de Jesús con sus discípulos en Jerusalén. Es verdad que antes de la Pasión, según los Evangelios, después pasaron unas semanas, quizá incluso meses, entre esta entrada y la Pasión. Estuvo por Betania, Jerusalén, fue quizá al otro lado del Jordán, pero nos sirve la entrada triunfal en Jerusalén para resituar todas las escenas de la Pasión. La Pasión, el relato propiamente dicho, comenzaría con el prendimiento en Getsemaní. E incluso se podría retrotraer hasta la última cena, que es cuando empiezan los acontecimientos seguidos que van a llevar hasta la condena a muerte de Jesús y el sepulcro vacío. Litúrgicamente, en este domingo, leemos el texto de la entrada triunfal en Jerusalén y hacemos la procesión de entrada. Entramos a la iglesia, este domingo no se podrá hacer en muchos sitios, entramos a la iglesia como signo de que entramos con Jesús a Jerusalén. Y durante la liturgia se lee entera la Pasión. Cada año leemos la Pasión según un evangelio. Este año, ciclo A, toca leer la Pasión según San Mateo. Por tanto, este domingo podemos hacer una doble reflexión bíblica, reflexionar sobre el texto de la entrada en Jerusalén o sobre el texto de la Pasión. Vamos a elegir esta segunda opción, pero digamos una palabra muy breve sobre la primera. Creo que entrar en Jerusalén podría ser un signo muy elocuente de lo que es la Semana Santa y a lo que se nos invita en este domingo. La Semana Santa podemos celebrarla desde fuera, como espectadores, o podemos también penetrar con Jesús en los misterios que Él vivió. Yo creo que al servicio de este entrar dentro está la liturgia del Domingo de Ramos. Por tanto, aunque estemos en casa, aunque no podamos salir, estamos invitados a entrar con Jesús en los misterios pascuales, en el corazón de nuestra fe. No nos quedemos solos en esta Semana Santa y que nuestro confinamiento sea un signo de que queremos entrar. Podemos hacerlo gracias a la oración, gracias a la meditación de la palabra, gracias a la liturgia que podemos ver por los medios. Todos somos invitados a entrar con Jesús en estos misterios de esta Semana Santa especial, pero fecunda. Vamos, por tanto, a trabajar sobre el texto de la Pasión. Creo que sabéis que muy probablemente en los orígenes del cristianismo muy al principio se compuso, aunque no se conserva, lo que llamaríamos un relato primigenio de la Pasión, del cual copiaron, se sirvieron Marcos y Juan. ¿Por qué sabemos esto? Porque Marcos y Juan, que en el resto del Evangelio no coinciden prácticamente en nada, cuando llega la Pasión tienen muchísimas coincidencias. Después, San Lucas y San Mateo se habrían servido del texto de Marcos. San Lucas tiene más tradiciones, lo amplía más, y San Mateo es el texto más cercano a Marcos. Hablar de Mateo es hablar de Marcos en la Pasión. Pero yo querría que, como este año celebramos el ciclo A y leeremos la Pasión según San Mateo, más que centrarnos en las grandes líneas del relato de la Pasión, voy a invitaros a fijaros en pequeños detalles propios de Mateo, pero que sirven para entrar desde lo pequeño en el misterio de la Pasión. Entre otras cosas, a Mateo le gusta mucho el número 3, organizar las cosas de 3 en 3, las 3 tentaciones de Jesús al principio, las 3 negaciones de Pedro. Pues vamos a fijarnos en 4 trilogías de la Pasión según San Mateo, muy sencillas, que os invito a trabajar. La primera es que dentro de la Pasión, que son los capítulos 26 y 27 de San Mateo, tenemos 3 textos donde Jesús mismo, no el narrador, no Mateo, Jesús mismo, anuncia lo que está pasando, la pasión del Hijo del Hombre.
En segundo lugar, nos fijaremos en tres textos importantes sobre el dinero. ¿Qué significa esa importancia del dinero en el caso de Mateo? Tres textos también importantes. Uno de ellos ya nos aboca al relato de la resurrección, en el capítulo 28. También importante, más importante aún, tres afirmaciones de Mateo que hace que tres actores, Judas, la mujer de Pilato y Pilato, afirmen que Jesús es el justo, la inocencia de Jesús cuando es condenado. Esa paradoja en la que todos reflexionamos. Y por fin, los tres textos últimos, me parecen los más importantes, textos sobre la condición divina de Jesús. Este hombre es hijo de Dios, que es la gran clave de la pasión. Por tanto, vayamos ya a escuchar y a meditar estos cuatro bloques de versículos en los que aparecen estas enumeraciones de tres que nos ayudan, nos invitan a ver el misterio de la pasión según San Mateo. Sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Volvió entonces donde los discípulos y les dijo: Ahora ya podéis dormir y descansar. Sabed que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Tres anuncios de la pasión. En San Marcos, en la subida a Jerusalén, capítulos 8 al 10, teníamos tres anuncios de la pasión por parte de Jesús, pero anuncios lejanos, diríamos. Esos tres anuncios, tanto San Mateo como San Lucas, también los recogen. Lo que Mateo aporta de nuevo es que ya dentro de la misma pasión, Jesús vuelve a hacer tres anuncios de la pasión que acabamos de leer. ¿Qué significa esto? En primer lugar, es Jesús el que anuncia: es la Pascua, voy a ser condenado. Es decir, San Mateo quiere subrayar que no es el narrador, él mismo, el que sabe lo que va a pasar y el que lo anuncia, sino que es un actor, el actor principal, Jesús de Nazaret. La primera palabra de la pasión la tiene Jesús, del relato. La última palabra del Evangelio, no lo vamos a ver ahora, lo veremos cuando resucite, también la tendrá Jesús. Es decir, Jesucristo, no San Mateo, es el dueño de los acontecimientos. Jesucristo es Señor de su destino. Jesucristo está llevando adelante los acontecimientos. No le sobrevienen, sino que Él es el Hijo de Dios que sabe lo que va a pasar, lo asume y lo lleva adelante. Luego también en el segundo texto dice que el Hijo del Hombre se va como está escrito. Es decir, Jesús sabe que esto es según las Escrituras. Es decir, Jesús viene a cumplir la voluntad de Dios tal y como las Escrituras habían anunciado. Es decir, San Mateo es un evangelio judeocristiano y por eso para él es muy importante la continuidad entre el Antiguo Testamento, la escritura de su pueblo, y Jesús, el Mesías de su pueblo. Por eso San Mateo abunda mucho en las citas de cumplimiento. Desde la infancia de Jesús, esto sucedió para que se cumpliera el texto de Isaías o el texto de los profetas, pues aquí igual no. La muerte de Jesús, la entrega, es también fruto de las Escrituras. No hay nada que esté fuera del plan de Dios. Con esto también aprendemos nosotros que lo bueno, lo malo, forma parte de la providencia. En las Escrituras encontramos luz para comprender desde Dios sus planes sobre la historia y las contrariedades y los misterios que nosotros no comprendemos. Y el tercer texto está ya en Getsemaní, cuando los discípulos invitados a velar no son capaces, los amigos duermen. Pero ya al final Jesús, cuando ya viene Judas con la guardia, ya podéis dormir y descansar porque el Hijo del Hombre es entregado. Llega la hora en que los discípulos ya no tienen que hacer nada, todo lo van a hacer los pecadores. Bien, de esta forma Jesús está diciéndonos, como hemos dicho, la importancia de que Él domina los acontecimientos. Pero quiere que los discípulos también participen, por eso lo dice. En el primer texto y en el tercero aparece: vosotros sabéis, el verbo saber. Y este es el problema. Los discípulos, claro que saben, pero no acaban de comprender. Jesús tiene que repetírselo hasta 3 veces. ¿No es también ese nuestro problema? Que sabemos, pero no vivimos lo que sabemos.
que sabemos el plan de Dios en teoría, pero no acaba de configurar nuestras vidas. Jesús otra vez en esta pasión, en su pasión, en nuestras pasiones, en las pasiones de la historia, tiene que seguir recordándonos que sabemos los planes de Dios y que Él los lleva adelante. Y les dijo: ¿qué me daréis si os lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue presa del remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Judas tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para dar sepultura en él a los forasteros. Con esta razón, ese campo se llamó Campo de Sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula hasta el día de hoy. La segunda trilogía es sobre el dinero, el dinero. En los tres textos, Judas en el primero, Judas que se arrepiente en el segundo, los soldados en el tercero, el dinero es un medio en la estrategia de los enemigos de Jesús, para condenar con mentiras, para después decir que no ha resucitado con mentiras. El dinero es la estrategia del mal. Bien, en la primera se nos dice que es por 30 monedas de plata. Hay aquí textos del Antiguo Testamento muy interesantes que os invito a leer en esta reflexión. Éxodo 21:32. 30 monedas de plata es el precio fijado para un esclavo cuando muere. Entonces, de alguna forma está diciendo que Jesús ha sido tasado en el precio de un esclavo. También en Génesis 37:28 dice que los hermanos venden a José por 20, no son 30, son 20 piezas de plata a los ismaelitas. Pero también creo que hay una referencia, aunque el número no coincida, es el dinero que vende al hermano. José en el Antiguo Testamento es un símbolo de Jesús, un tipo de Jesús que viene también a ser el hermano vendido para salvar a los demás, a los que le venden. Y por fin Zacarías 11:12, 30 siclos de plata es el jornal del profeta. El jornal del profeta, pero que simboliza lo que el pueblo tasa a Dios. Dice Dios, esto es en lo que me aprecian. Por tanto, ya no es un esclavo, ya es el mismo Dios. Venden a Jesús por el dinero con el que los antiguos judíos tasaban a Dios. En esto me valoran. Qué pena. Cambian a su Dios por unas monedas de plata. Este es el precio que tengo para ellos. En el segundo texto, cuando Judas devuelve el dinero arrepentido, con ese dinero no puede ir al templo, es un dinero impuro, y se compra un campo para enterrar extranjeros. Ahí de fondo están Zacarías y Jeremías. Esto es muy interesante porque nos dice que hasta con el dinero del mal, gracias a la muerte de Cristo, ese dinero se utiliza para un bien, para que los extranjeros, los paganos, puedan ser enterrados cerca de Jerusalén. Se recuerda este lugar de Hakeldamá en el valle de Ginón, en Jerusalén. Es decir, hasta los dineros, gracias a la muerte de Cristo, son utilizados para algo bueno. Los extranjeros, los paganos, tienen un lugar en Jerusalén, aunque sea para enterrarse.
También Abraham, peregrino extranjero que vino a Tierra Santa, lo primero que tuvo fue un lugar para enterrar a su mujer y enterrarse a sí mismo. San Mateo es un evangelio que subraya mucho la importancia de los extranjeros, como seguiremos viendo. El evangelio tiene que llegar a los extranjeros. Bueno, pues también aquí, la muerte de Cristo se abre a los extranjeros, aunque sea para la sepultura. Después veremos que los muertos resucitan. También los muertos pueden ser enterrados gracias a Jesús. Los extranjeros tienen hueco en la Jerusalén en la que Jesús va a ser enterrado. Entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue presa del remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Ellos respondieron: «¿A nosotros qué? Tú verás». Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: «No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa». Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis». 3 textos sobre la inocencia de Jesús. También San Lucas subraya muchísimo esta inocencia de una forma distinta. Mateo con 3 testigos de la inocencia de Jesús. Judas, lo hemos dicho antes, capítulo 27, me arrepiento, he derramado sangre justa, sangre justa. Después la mujer de Pilatos, que no aparece en ningún otro evangelio. Son típicas las mujeres esposas, también en el mundo pagano, en Flavio Josefo, que interceden por algún justo. Aquí tenemos pues, una mujer también que es testigo ante Pilatos, que va a condenar a Jesús, de que Jesús es justo, el justo. Esta mujer de Pilatos, con la tradición cristiana después, las actas de Pilato, se van a poner algunos nombres. Se dice que se llama Prócula, en otros textos se le llama Claudia. Para San Agustín esta mujer es el antitipo de Eva. Eva influyó en su marido Adán para que pecara. Claudia intenta, la mujer de Pilatos, influir en su marido Pilatos para que no peque. Ha habido mucha interpretación interesante sobre esta mujer, pero lo principal aquí es que quiere subrayar la inocencia de Jesús, una mujer pagana otra vez. Y el tercer texto, el más importante, el más interesante, el lavatorio de manos. Pilatos se lava las manos también, reconociendo la inocencia de Jesús. Yo, que caiga la culpa en quien caiga, sobre mí no. Inocente soy de la sangre, otra vez la sangre de este hombre. En la tradición, este gesto de Pilatos se ha interpretado de 2 formas distintas. Por un lado, se ha visto en él el signo de una persona que, subrayando la inocencia de Cristo, casi cree. De hecho, dice la tradición que Pilatos se convirtió después y lavarse las manos era como símbolo del bautismo. Pilatos está lavando. Gracias a la muerte de Jesús, el pagano se hace cristiano porque se lava. E incluso en la iglesia etiópica, Pilato es considerado santo, San Pilatos. En cambio, en la iglesia occidental, por aquí más latina, más bien se ha interpretado el gesto de Pilatos desde la hipocresía. Pilato como aquel que no se quiere mojar, que no quiere, se moja las manos para no mojarse en la vida, como aquel que quiere mantenerse fuera de la responsabilidad. Entonces es lo que no hay que ser. Y de hecho, en la tradición occidental se ve más bien que de santo nada, que se suicidó y su cuerpo fue tirado al Tíber. Bueno, entonces 2 formas muy distintas de interpretar el gesto de Pilatos. Pero lo importante no es esa tradición posterior, que es invención siempre, sino qué significa aquí en el texto. Significa eso, el tercer y principal subrayado por parte otra vez de un pagano de la inocencia de Jesús. Jesús es justo, 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 como se dijo al principio de San José, que era justo. Justo es el hombre cabal y santo, según el Antiguo Testamento. Justo es el inocente. Bien, pues si Jesús es el justo, ¿dónde está el culpable? Después los judíos dirán, nosotros. Pero San Mateo quiere ir más allá. ¿Quién es el culpable de la muerte de Jesús? Ya desde el principio, Mateo reflexiona, capítulo 1, sobre por qué se llama Jesús. Porque Jesús significa Yahvé salva. ¿Y de qué salva Yahvé? Después esa expresión de Jesús será retomada en la última cena, en las palabras sobre el cáliz.
la sangre, donde Mateo añade, esta sangre es derramada para perdón de vuestros pecados. Vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuándo nos salva Jesús? Con la sangre, muriendo. Por tanto, aquí está la clave de la inocencia de Pilatos, la inocencia de Jesús. Jesucristo es el inocente que viene a morir por los culpables. De esta forma hay un mensaje, un triple mensaje quizá o más. Primero, mensaje a Roma. Los cristianos, en la época en que escriben los evangelios, los cristianos vivimos de un fundador que es inocente, aunque es un crucificado. Roma ya proclamó su inocencia. Por tanto, comprendednos, seguimos a un crucificado por Roma, pero que Roma mismo, Pilato, reconoció como inocente. Segundo lugar, muy importante, esta inocencia de Jesús hace relacionar a este personaje, Jesús, con el siervo de Yahvé, Isaías 53, con todo lo que lleva de profundidad, ¿verdad? Es decir, ¿quién es Jesucristo? El siervo de Dios elegido para cargar con el pecado de muchos, con el pecado de los demás. Sus heridas nos han curado. Y también, y sobre todo hemos dicho, de esta forma se nos dice que Jesús murió por nuestros pecados y derramó su sangre para limpiar nuestras culpas. Esta es también la importancia de la mención de la sangre en el caso de Judas y en el caso de Pilatos. Sangre de un justo, porque la sangre del justo es derramada para que sean perdonados los pecadores. En la inocencia de Jesús resplandece el amor de Dios que lo envía a morir por los que somos pecadores y entonces podemos superar el pecado y ser limpios bajo la mirada del Dios que nos ama. Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz». Igualmente, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: «A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Es Rey de Israel, pues que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que le salve ahora, si es de verdad que le quiere. De hecho, dijo: soy hijo de Dios». De la misma manera le injuriaban también los bandidos crucificados con él. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Terminamos ahora entonces con los 3 pasajes sobre el Hijo de Dios, que no son 3 pasajes sin más, sino que están entrelazados. Los 2 primeros ponen en duda que Jesús sea el Hijo de Dios. Y el tercero, el centurión, dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Bien, este poner en duda la filiación de Jesús es en la cruz, pendiente de la cruz, muriéndose, acabado, frustrado. Diríamos que la gente y las autoridades se dan cuenta de que las pretensiones de este hombre son sencillamente mentira. ¿Quién se creía este? ¿Se creía Mesías, profeta, Hijo de Dios? Es decir, en la cruz finalizan las pretensiones de este hombre. En la cruz se revelaría la gran mentira de este profeta. Eso es lo que la gente ve y dice. De esta forma nos recuerda un poco a las tentaciones. Estamos al final del Evangelio, al comienzo del Evangelio. ¿Qué le decía el diablo a Jesús? Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras, si eres Hijo de Dios, empieza tu misión desde el poder, desde aprovechar que eres Hijo de Dios, desde el poder para cumplir tu misión. Pues al final igual, si eres Hijo de Dios, aún te quedaría una pequeña oportunidad para demostrar que eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. Y de igual forma que Jesús no cayó en la tentación del diablo al principio del Evangelio, tampoco cae en la tentación de la gente al final del Evangelio. Es también lo que a veces a la Iglesia se le dice, ¿no? Si la Iglesia es buena, que lo demuestre. Si Dios existe, que se demuestre. Sí, eso casi siempre es diabólico. Es lo que la gente, la masa y las autoridades siempre piden. Y Jesús se mantiene firme, agarrado a la cruz, porque sabe que ahí es donde se manifiesta su verdad como Hijo de Dios.
Es decir, Jesús, como ya nos dijo, es el primero que lo cumple, no elige el camino fácil, el camino del poder, actuar desde arriba, sino que Él es el primero y el último que entra por la puerta estrecha, que es capaz de actuar desde abajo, desde el límite, desde la carne, desde el no poder. Y en esto también nos recuerda al capítulo 2 del libro de la sabiduría. También allí los necios dicen al justo, recordemos, Jesús el justo, si eres hijo de Dios, que te ayude Dios ahora, anda que te creías, ¿no? ¿Dónde está Dios ahora? Es decir, la tentación a Jesús en el fondo es una tentación desde el mal, una tentación a Dios. No dices tú que eres cristiano, no dices tú que todo va a ir bien, no dices tú que Dios gobierna el mundo. ¿Dónde está? Que actúe Dios ahora. No se ve que actúe en ti. Y Jesús no cambia como el justo del Antiguo Testamento, se mantiene firme, ¿verdad? Jesucristo es el justo, el sabio, que es atacado por los necios porque no comprenden los caminos de Dios. Y al final muere. Efectivamente, ya no hay ninguna oportunidad. Y cuando muere, diríamos de alguna forma que en Mateo, solo en Mateo, cuando Jesús muere, Dios grita. El grito de Dios que se ve sobre todo en el terremoto que se produce cuando Jesús muere, y también los sepulcros se abren. Es decir, de alguna forma Dios está hablando en nombre de Jesús. Y por eso, cuando el centurión y los que están con él, paganos otra vez, ven el grito de Dios, la teofanía en la muerte de Jesús, dicen, verdaderamente era Hijo de Dios. Jesús se manifiesta como Hijo de Dios no bajando de la cruz, no convirtiendo las piedras en panes, sino muriendo para cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, al final, o mejor, después del final, se revela plenamente la pretensión de este hombre. Claro que es el Hijo de Dios y se ha revelado de forma misteriosa después del final, porque entonces, cuando ya el hombre no tiene palabras, Dios habla y Dios grita. ¿No es para esto también que se ha inventado la Semana Santa? ¿No es este momento propicio, esta Semana Santa paradójica, para que también nosotros nos asomemos a comprender que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? ¿No tendremos que comprender en la muerte y el fracaso de Jesús, en la muerte a veces y el fracaso de la Iglesia, que ahí se está revelando un Dios que se entrega por puro amor y un Dios que vence nuestros pecados y nuestras muertes de una forma paradójica? Esta Semana Santa es invitación para que también nosotros, paganos, como el centurión, los que estaban con él, acabemos diciendo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Dios se revela en la paradoja de la cruz de Jesús. Comienza la Semana Santa, invitados por tanto a entrar. Ojalá que el texto bíblico nos enseñe y nos ayude a poder vivir el misterio con toda la hondura de nuestra fe. Queremos que estas reflexiones sean un ejercicio pastoral, de Jesús Pastor, que conduce nuestras vidas día a día. Justo en esta Semana Santa vamos a ver cómo Jesús Pastor se convierte en Cordero. Jesucristo se ha hecho Cordero para ser Pastor definitivo. Como en San Mateo, Él es quien nos habla. Él queremos que sea el protagonista de esta Semana Santa y por tanto el narrador desaparece para dejarnos frente a frente con el misterio, con Jesús, Pastor, Cordero, Hijo, que revela en toda su hondura el amor del Padre.